En directo vamos a Lima con nuestro corresponsal Francisco Zacarías para hablar sobre la investigación iniciada por la Fiscalía contra el ministro de Salud, Jorge López, por presunto enriquecimiento ilícito en agravio del Estado. Un caso que salpica aún más al gobierno del presidente Pedro Castillo. Solo un par de días atrás, el mandatario había anunciado la salida de López tras una denuncia presentada en un medio de comunicación. Francisco, buenas noches. Cuéntenos cuál es el argumento de la Fiscalía para investigar al destituido ministro de Salud, Jorge López. Buenas noches. Para la Fiscalía se habrían cometido los delitos de lavado de activos e enriquecimiento ilícito, luego que la expareja de Jorge López habría comprado un departamento con dinero que se supone sería de fuente ilícita, que fue depositado en una cuenta corriente por trabajadores del Ministerio de Salud, que dicho sea de paso son personal de confianza de Jorge López, y también por una empresa médica. El juez Richard Concepción Carguancho ha afirmado que el dinero sería de procedencia ilícita y estaría vinculado a actos de corrupción. Este escándalo estalló la noche del domingo y han transcurrido casi 3 días y hasta el momento el presidente Pedro Castillo no ha emitido una resolución suprema que señale el retiro del puesto de Jorge López. Esto ha dejado suspicacias para muchos críticos del mandatario peruano y ellos afirman que es por esa la razón que hasta el momento el gobierno de Pedro Castillo se encuentra incompleto y esa sería la razón por la cual el gobernante no ha podido hacer que se oficialice el fin del estado de emergencia por la pandemia del COVID-19 que los ministros aprobaron esta tarde. Francisco, ahora, ¿qué motivó a los congresistas aliados del presidente Pedro Castillo a pedir al mandatario que asuma su responsabilidad en la crisis política y que cambie a sus ministros? Sí, justamente en un pronunciamiento, congresistas del Grupo Perú Democrático señalaron que el gobierno de Pedro Castillo tiene poca capacidad de gestión y señalan que el mandatario ni los integrantes de su gabinete tienen algún motivo para dar pruebas de que estarían alejándose de cualquier indicio de corrupción y lo critican al mandatario porque señalan que ha nombrado ministros, altos funcionarios, que al igual que sus familiares se encuentran investigados, están ellos prófugos de la justicia o detenidos en algunos casos por presunta corrupción. Esta situación es algo delicada para Pedro Castillo porque precisamente, entre otras cosas, mañana una corte va a decidir si aprueba o rechaza el pedido, una acusación constitucional que ha hecho la fiscal general de Perú contra el mandatario peruano ante el Congreso de esta nación. Y si la tutela de derecho que ha sido interpuesta por la defensa de Pedro Castillo es aprobada, esto le daría un respaldo al mandatario para bloquear cualquier tipo de proceso que intenten realizar tanto el legislativo como el Ministerio Público. La suerte de Pedro Castillo está en manos del juez Juan Carlos Checkley.